Finalmente, Emmanuel Macron pudo retener la presidencia, finalmente conjuró la avanzada de Marine Le Pen y la ultraderecha hacia el Palacio Eliseo, donde llegó con más fuerza que en todas las ocasiones anteriores. Finalmente, en el balotaje, el centro político de Francia volvió a vencer al extremo político de Francia, la ultraderecha con votos de la ultraizquierda. ¿A qué se debe este triunfo? ¿Es el triunfo del centro sobre la ultraderecha el gran dato, la gran novedad? Puede ser el gran dato, pero no la gran novedad. El centro ha triunfado siempre en Francia, desde que Charles de Gaulle creó la Quinta República. Solamente en un momento de la década del 80, cuando el socialista François Mitterrand llegó por primera vez a la presidencia y lo hizo en alguna modalidad de alianza con el Partido Comunista Francés, por entonces liderado por Georges Marchais, dio la sensación de que el centro había perdido ante una posición más ideológicamente extrema, pero finalmente no fue así. Mitterrand creó un partido socialista claramente socialdemócrata, claramente de centro izquierda, y como ocurrió desde el principio en la Quinta República impulsada por de Gaulle, siempre la centro izquierda y la centro derecha gaullista se alternaron en el poder en Francia. Yo creo que la novedad sigue siendo que la ultraderecha pierde en las urnas, pero crece en cantidad de votos. Una vez más, la ultraderecha perdió, pero una vez más, la ultraderecha creció. Y cada vez está más cerca, elección tras elección, va quedando más cerca de ser la mitad del electorado. En el año 2002 fue el primer batacazo de la ultraderecha francesa, el primer gran salto en el flujo de votos, en el caudal electoral. En el año 2002 la sorpresa fue que Jean-Marie Le Pen, el fundador del partido ultraderechista Frente Nacional, desplazó del segundo puesto a quien era el primer ministro y candidato del Partido Socialista, Lionel Jospin. Aquella fue la gran sorpresa. Una Francia estupefacta y aterrorizada veía que la ultraderecha iba a pelearle el balotaje al presidente centroderechista Jacques Chirac. Pero en ese balotaje, en esa segunda vuelta, los votos del centro confluyeron en Chirac, quien llegó al 82% de los votos. O sea, en la primera elección presidencial del siglo XXI, en el año 2002, el centro unido sumaba el 82% del electorado francés. El segundo gran salto de la derecha ocurrió en el 2017, ya con Marine Le Pen, la hija del fundador del partido, como candidata. Marine Le Pen suavizó un poco, le pulió un poco los modales. Su padre era un ultraderechista filonazi que proclamaba incluso sus simpatías con el régimen de Vichy, aquel que, con el mariscal Philippe Pétain a la cabeza, había gobernado Francia a las órdenes directas de Hitler. Con eso se identificaba Jean-Marie Le Pen. Bueno, Marine Le Pen cuidó un poco las formas, le pulió un poco los modales, lo suavizó, lo moderó de algún modo, pero seguía siendo claramente la ultraderecha francesa, la que demonizaba a los inmigrantes, la que demonizaba la diversidad sexual. Y en el 2017, Marine Le Pen sacó el 21,30% de los votos en la segunda vuelta, ¿no? Casi 5 puntos más de lo que había sacado su padre
cuando desplazó a Lionel Jospin del Partido Socialista al tercer lugar. Y en la segunda vuelta, Macron también le ganó a Marine Le Pen. Marine Le Pen llegó al 33,90%, o sea, casi al 34% de los votos. Miren todo lo que subió. En el balotage del 2002, Jean-Marie Le Pen había pasado del 16%, con el que le ganó a Jospin, al 17%. El 34% fue lo que sacó su hija en el 2017, en el balotage. Miren qué salto, miren qué crecimiento, prácticamente duplicó los votos. En aquel momento, a la llegada al poder en Francia de la ultraderecha, la conjuró Emmanuel Macron con una jugada muy habilidosa. Los partidos centristas, la centroderecha gaullista que llevó como candidato a François Fillon, salió tercera. Otra vez hubo un batacazo de la ultraderecha porque hizo pasar al tercer lugar a la centroderecha gaullista, y se desplomó casi absolutamente el Partido Socialista. La centroizquierda quedó con el 6% de los votos que sacó Benoît Hamon, su candidato en ese momento. Ya la ultraderecha era la gran protagonista en el escenario político francés, y Emmanuel Macron tuvo una gran habilidad. Él provenía de la partidocracia tradicional, ¿no? Del bipartidismo centro-derecha, centro-izquierda. Él perteneció al Partido Socialista, fue ministro del gobierno socialista que encabezó François Hollande, pero se separó, dejó el gobierno, rompió con el Partido Socialista, creó un partido de centro liberal llamado la Republican March, pero no hablaba de que era el centro liberal. Puso a los franceses a hablar de ese matrimonio que a todos les sonaba raro, porque Macron está casado con quien era su profesora de teatro, que cuando lo conoció ella tenía 39 años y él todavía era un adolescente. Entonces, lo que había logrado Macron es disfrazarse de antisistema, y la tendencia en el mundo es hacer crecer las propuestas antisistema y los extremismos, ¿no? O sea, la tendencia en las democracias del mundo es el derrumbe del centro. Macron lo salvó disfrazándose de algo distinto al centro, aunque él era esencialmente el centro. En esta oportunidad vuelve a crecer la ultraderecha. Del 33%, que casi el 34% que sacó en la segunda vuelta Marine Le Pen en 2017, ahora pasó al 41%. Miren qué crecimiento. Y Macron, del 66%, mucho menos del 82% que había sacado Chirac en el 2002. En el 2017 ya el centro unido ya no era el 82% del electorado, era el 66% del electorado. Y en este caso, Macron gana con el 58%, o sea, 8 puntos menos de lo que sacó en el 2017. El centro es 8 puntos porcentuales menos de lo que era en el 2017, mientras que Marine Le Pen volvió a crecer del 34% al 41%, 7 puntos más. Casi que lo que cayó el centro lo subió la derecha, pero no le alcanzó. Quedó todavía lejos de ser, o no tan lejos, pero digamos, quedó a bastantes puntos de imponerse. Pero esta vez no fue la habilidad de Emmanuel Macron. Esta vez lo que le restó votos a Marine Le Pen fue la invasión rusa de Ucrania. Ese paso monstruoso, esa decisión atroz que toma Vladimir Putin, le restó votos a Marine Le Pen. ¿Por qué? Porque Marine Le Pen es la ficha de Vladimir Putin
en el tablero político francés. Marine Le Pen es parte de la estrategia de Vladimir Putin para alcanzar su objetivo, que es una alianza de seguridad euroasiática que abarque, en palabras de Dmitry Medvedev, la mano derecha de Putin, que abarque desde Vladivostok hasta Lisboa, o sea, desde la ciudad rusa más oriental sobre el Océano Pacífico a la ciudad europea más occidental, la capital portuguesa, sobre el Océano Atlántico. Las fichas europeas que tiene Vladimir Putin para avanzar hacia ese objetivo, el objetivo de sacar a la OTAN de Europa, terminar con la influencia norteamericana de Europa, en imponer el razonamiento del siguiente mensaje, yo lo simplifico en estos términos, de Rusia a Europa. Señores europeos, si ustedes prenden sus hornallas y se calientan con sus calefactores y hacen andar sus autos gracias al petróleo y al gas ruso, ¿por qué no negocian con Rusia también su seguridad? ¿Por qué a la seguridad la buscan del otro lado del Atlántico, con los Estados Unidos? Si Rusia es una potencia militar, además de una potencia energética. Ese es el razonamiento ruso. Fichas de ese proyecto son Viktor Orbán de Hungría, Matteo Salvini en Italia y Marine Le Pen en Francia. Si Putin no hubiera cometido la atrocidad de invadir Ucrania, desatando una catástrofe humanitaria que golpea incluso económicamente e inunda con una ola de refugiados a Europa, hubiera sacado varios puntos más. No le digo que hubiera ganado, pero por el hecho de que Marine Le Pen siempre públicamente se identificó con Putin, siempre dijo públicamente, mis modelos de liderazgo son Vladimir Putin y Donald Trump, por el hecho de haber esbozado incluso ese proyecto del que ha hablado y sobre el que ha escrito Dmitry Medvedev, la invasión de Ucrania la perjudicó. Yo no sé si le hubiera alcanzado para ganar esta elección. Creo que no. Creo que lo mismo todavía ganaba el centro. Pero si Putin no hubiese cometido el estropicio que cometió después de haber recibido varias veces en el Kremlin y haberse fotografiado con ella en el despacho principal del Palacio del Kremlin, si Putin no hubiera hecho la atrocidad que hizo, hubiera sido mucho más cerrado el resultado en el balotaje. La ultraderecha, por suerte desde mi punto de vista, volvió a perder, pero lamentablemente la ultraderecha volvió a crecer en Francia.